Dios le bendiga, amado. Le damos gracias a Dios por este privilegio, por la bendición de estar en la casa de Dios un día más. ¿Cuántos están contentos? La semana que viene regresa el pastor Colón. ¿Cuántos lo están esperando? Qué lindo, ¿ah? Gloria a Dios por eso. Dice él que estuvo en una sabática. Pero el que conoce a nuestro pastor, pues, yo siempre lo veo trabajando a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Quiero agradecerles antes de entrar el mensaje a todas las personas que estuvieron orando por nuestra nieta Emery. Ya se encuentra en su hogar. Gloria a Dios. Ya está comiendo, ya está normal. Estira las piernas. ¡Wow! Tremenda. Vamos en bendición, amén. Los nietos son una bendición. Ayer estaba con Josiah en mi casa y pude disfrutarlo y son las cosas que Dios le permite a uno valorar, que posiblemente en tiempos pasados, antiguos, pues uno pensaba que uno estaba valorando la vida desde otro punto de vista, pero no hay nada más lindo que poder valorar las bendiciones que Dios nos da y, ¿verdad?, a nuestra familia, es lo más importante. Le voy a invitar, mi amado, que busquen sus Biblias en el Evangelio según Marcos. Vamos a estar considerando una historia bien conocida en el capítulo número 10, la historia del joven rico, verso 17 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían
en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Que Dios nos hable a todos en esta mañana, tarde del Señor. El Evangelio de Jesús, cuando leemos en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pudiéramos fragmentarlos en varias partes. Pudiéramos darnos cuenta que el 90% de las personas que seguían a Jesús eran personas pobres, eran personas que tenían ciertas crisis existenciales, personas que vivían en casas de rocas, pisos en tierra, algunos que tenían palmeras o yaguas, y el que podía tener madera, pues le añadía madera a aquellas casas, ya que la madera era un poco costosa y muy difícil para poder traerla a ese lugar. Personas que tenían crisis existenciales porque a su alrededor muchos de ellos que tenían tal vez 40 años no duraban 15 años más porque podían morir hasta de hambre. El que tenía algo lo sembraba en el patio y de eso se alimentaba. Por eso dije fragmentarlo en varias partes. También estaba este otro grupo de personas que sabían más que Dios, que señalaban a Jesús: comes con pecadores, tus discípulos no se lavan las manos, y todo era un señalamiento al ministerio del Señor. Y por último, también estaban estas personas que dicen teólogos que eran como el 6% de las personas que eran más ricas en aquella época. Personas que tenían dinero hasta para comprar una silla dentro de lo que era el Sanedrín. Pero aquellas personas que seguían a Jesús, que dependían de Él, ellos querían garantizarse lo que era tener una vida después de esta. ¿Por qué? Porque esta vida de por sí para ellos, los que no tenían muchos recursos, era una vida difícil. No es como nosotros que posiblemente cuando salgamos de aquí podemos llegar a nuestra casa y tenemos unas comodidades. Abrimos la nevera, hay jamón, hay queso, hay leche, hay agua. Y el que tiene pastrami por debajo de las gavetas, tomate, lechuga, juguito de china, de parcha,
el que hizo la famosa bebida dominicana, el morir soñando, lo tiene allí guardadito con hielo esperando para cuando regrese a casa. Pero estas personas, muchos de ellos no tenían eso. Pero Jesús les enseñó que después de esta vida, amigo que me escuchas, había una vida eterna. Había un cielo por alcanzar. Y en medio de esta vida había un Dios que les iba a proveer todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y este tipo de personas, como este joven, que tenían una incógnita dentro de su corazón, que vemos que se acerca a Jesús con una pregunta. El Señor había estado en la región de Perea y mientras se estaba dirigiendo a Jerusalén, vino aquel joven corriendo y se postró delante de Jesús. Lucas nos deja la impresión de que este joven tenía cierto carácter moral, ya que dice que era un principal o un príncipe, alguien de mucho prestigio. Obviamente era una persona adinerada, quizás un terrateniente, alguien que tenía en sus manos riquezas físicas, morales, y que dijo en un momento dado, también tengo conocimiento de los mandamientos. Pero por lo que puedo leer, no tenía paz. Y es que, aunque él tenía riquezas, había un vacío dentro de él que por aquello que había escuchado o había visto de Jesús, eso despertó en él la intención de poder acercarse y descubrir cómo él podía alcanzar la vida que venía después de esta. Muchas personas a veces dicen que este joven tenía mañas. Como muchos de nosotros a veces podemos tener mañas pensando que podemos engañar a Jesús. Pero Jesús lo sabe todo. La Biblia dice que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de mami. Nadie puede engañar a Jesús. Este joven pensaba que tal vez, como estaba acostumbrado a tenerlo todo, y si le hacía falta algo, es como estas personas que tienen dinero, que tienen hasta personas que le hacen mandados. Ve y búscame. Ve y cómprame. Hazme este favor y toma. Tal vez estaba muy escopeteado. Se sentía poderoso, porque el dinero ciertamente da poder y no podemos negar eso. O tal vez en medio de todo lo que tenía, la paz le hacía falta. Y cuando hablamos de la paz, eso sí yo no lo puedo comprar. Yo no puedo ir a la farmacia y decir, véndeme 15 cc de paz, porque eso no existe. Ni puedo mandarlo a buscar por Amazon Prime la paz, porque no me va a llegar. Ni puedo ir a otras tiendas por departamento y comprar la paz. Me pueden vender algo que tal vez me tranquilice momentáneamente, pero la paz
que sobrepasa a todo entendimiento y que guarda nuestros corazones, solamente esa paz la da el Cristo de la gloria. Él tenía cierto interés de cómo poder alcanzar la vida eterna. Si la gente de este mundo tan siquiera pudiera dejar de pensar, aunque sea por una hora, en el aquí y en el ahora, en su agenda, en soltar todas las cosas que tengan que soltar y pensar cómo yo puedo alcanzar la vida eterna y valorarla y darle prioridad, yo creo que nosotros tuviésemos un mejor mundo en este 2025. Pero la vida está llena de afanes. El ser humano está lleno de preocupaciones. El ser humano tiene muchas metas o sueños por cumplir que no son malos. Pero lamentablemente, cuando hablamos de Jesús, Jesús en sus vidas tiene que esperar. Jesús puede esperar por mí. La vida eterna puede esperar por mí. Las bendiciones de Dios pueden esperar por mí. ¿Por qué? Porque a veces llamamos bendición un buen trabajo. A veces podemos llamar bendición nuestro estatus económico. A veces podemos llamar bendición la casa con vista al mar, el jet ski, el bote, los carros. Eso lo podemos llamar bendición. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es tener a Jesús en nuestra vida, porque el que se arrepiente y acepta a Jesús con todo su corazón alcanza la vida eterna. Y en esta vida Dios se compromete con usted de proveerle todo lo que a usted y a su familia le haga falta. Evidentemente, este joven se da cuenta que más allá de la personalidad magnética que podía tener Jesús, había una superioridad en él que le hacía más grande que cualquier rabino de aquella época. Lucas lo describe como un principal. Mateo también tiene su propia historia, pero Marcos en el capítulo 10 dice que este joven, cuando lo ve, se arrodilla delante de él. Y cuando nosotros buscamos información, ningún hombre del Medio Oriente o líder religioso de Israel se le hubiese ocurrido postrarse delante de Jesús. Acuérdese que ellos no lo conocían como el Mesías. Acuérdese que ellos lo veían como un falso profeta. Acuérdese que ellos no lo veían como el Hijo de Dios, sino que todo era un señalamiento hacia él. Lo veían como falso profeta. ¿Ve? Ningún líder religioso de Israel se le hubiera ocurrido llegar ante Jesús, alguien que los fariseos consideraban un falso profeta, a plena luz del día, y delante de todo el pueblo este hombre corrió y se postró de rodillas delante de él, tal vez como una posición de adoración, y él entendiendo que con el conocimiento, ya que le llama maestro, ese hombre le iba a enseñar a él el camino a la vida eterna. Jairo, otro de los principales de la sinagoga, podemos ver que hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque su hija, ¿qué estaba pasando? Se estaba muriendo. También vemos en la historia a un hombre llamado Nicodemo,
que fue en medio de la noche cuando las luces estaban apagadas fuera del foco público o de sus colegas los fariseos, por temor tal vez a las represalias o por temor tal vez a qué van a decir si me ven hablando con este hombre. Maestro bueno. Muchas personas cuando leen este libro, incluso hay personas que han hecho dogmas de este texto bíblico, cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno. Tú ves que no hay ninguno bueno. Jesús dijo que no hay ninguno bueno. Pero nosotros sabemos que Jesús es bueno. Amén. Si buscamos en Hebreos capítulo 4, verso 14, dice la Biblia, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ese es nuestro Señor. O sea que ciertamente Jesús era bueno. Lo que pasa es que Jesús conocía el corazón de este joven. Mas sin embargo, Marcos dice que le amó. Y es que yo pienso, amado, que Jesús quería darle a conocer a este muchacho que había pecado. Porque se estaba olvidando de lo más importante. Él le estaba hablando a Jesús acerca de los mandamientos interpersonales. La segunda parte de la tabla de los mandamientos. Pero no estaba tomando en cuenta lo que era el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. La imposibilidad de alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Porque al citarle los mandamientos a Jesús, le estaba diciendo, yo soy bueno también, porque yo hago obras. Yo soy bueno porque cuando cae nieve yo le limpio la acera a mi vecino. Yo soy bueno porque yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno porque yo hago tal cosa. Y tenemos que entender que las obras tienen o son necesarias cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús, pero las obras salen espontáneamente. Y es bueno hacer obra porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Pero tenemos que entender que el cielo nosotros como iglesia no nos lo ganamos haciendo obras solamente, sino que es arrepintiéndonos, reconociendo cuán pecadores éramos, aceptando a Cristo y obedeciendo su palabra. Y entender que cuando hacemos esto también alcanzamos una recompensa. ¿Qué yo voy a hacer para heredar? El verbo heredar, cuando usted habla de heredar, son aquellas personas que reciben ciertos beneficios después que alguien fallece o muere, como usted le quiera llamar, en especial un familiar.
si mi papá muere o mi mamá muere, pues ellos dejan un testamento abierto, van donde un abogado, se sientan, ponen las cosas claras. Si mi nombre aparece en ese testamento, pues entonces yo heredo algo que era de mi papá o de mi mamá o de algún familiar. Y este joven, al parecer, las riquezas las había obtenido por medio de herencias. Y esas son las personas que menos valoran las cosas porque no se han esforzado por alcanzar algo en la vida. Heredar algo es fácil porque te llegó fácil o tal vez por una pérdida, pero tal vez no lo trabajaste, tal vez no te esforzaste por tenerlo. Y él le estaba diciendo a Jesús: ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna, pero de una forma fácil? Y le voy a decir algo, amado. Yo encontré en los evangelios Jesús hablando, diciendo: el que no aborrezca al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos, no puede ser mi discípulo. Claro está, ese aborrecer es amar menos. El que no ame menos. Pero si vamos a nuestra realidad, muchos de nosotros a veces amamos más otras cosas que al mismo Dios. Y nosotros tenemos que entender hoy que nosotros tenemos que amar primeramente a Dios y después las otras cosas, porque si nosotros hoy tenemos algo, ha sido gracias a ¿quién? Gracias a ese Dios misericordioso, gracias a ese Dios que nos da salud, gracias a ese Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin, gracias a ese Dios que cuando estás enfermo, Él te da salud. Porque sencillamente si Dios no lo quiere, pues no tenemos salud, pero Él es tan bueno que te da vida, que te da salud. ¿Para qué? Para que tú continúes en esta vida siendo bendecido para bendecir a otros. Este joven tal vez se creía muy grande por lo que tenía o prepotente. Usted sabe que la mayoría de la gente rica piensa muchas veces que los demás son chusmas. Es la realidad. Es la realidad. La gente rica lo mide a usted de cierta distancia. Tú allá y yo acá. Yo soy muy intelectual para caminar contigo. O pierdo el caché si hablo contigo, si me junto contigo. La gente rica piensa de esa manera. La mayoría de los ricos andan rodeados de gente rica, porque ellos dicen que sus pensamientos son otros. Dicen que tú te conviertes en la persona con la cual tú te rodeas, con 5 personas que tú te rodeas, tú te conviertes en esa misma persona. Si tú te conviertes, si tú te pasas con 5 personas que aman a Dios, tú vas a amar a Dios. Si tú te pasas con 5 personas que sus temas son de riquezas, tú vas a amar la riqueza. Si tú te pasas con 5 personas que les gusta la mecánica, va a llegar el momento que vas a amar la mecánica. Y esa es la realidad. Había un problema porque cuando Jesús le menciona los mandamientos, que le dice los mandamientos tú sabes, noten que en esta oportunidad Jesús le cita la segunda tabla de la ley, pero los primeros mandamientos los deja fuera. Probablemente porque ya Jesús sabía que si los mandamientos con relación al prójimo ya de por sí son difíciles de cumplir,
Imagínense tratar de cumplir los mandamientos que tenían que ver con relación con Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Pablo explica que aquellos que buscan ganarse la vida eterna obedeciendo, los mandamientos, deben hacerlo perfectamente, y si no lo hacen a la perfección, el apóstol Pablo dijo, están malditos. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, acuérdense que él le dijo, los mandamientos yo los sé, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. O sea, por la ley, nadie podía ser salvo. No había un hombre sobre la faz de la tierra que pudiese cumplir todos estos mandamientos, excepto ¿quién? Cristo. Y por medio de Cristo, que es la gracia, entonces ¿yo qué? Soy salvo, usted es salvo, su familia es salva, porque usted ha creído en Cristo, entonces usted y toda su casa es salva. La razón por la cual Jesús le menciona los mandamientos no es porque Él espera que este hombre se gane su salvación por medio de obedecer los mandamientos, sino para mostrarle su incapacidad de poder cumplirlo. Era incapaz de poder cumplirlo. Adán y Eva en medio del paraíso, siendo perfectos antes de la caída, en medio de una relación directa con Dios, solo recibieron un solo mandamiento y uno solo, ¿y qué? Sucumbieron. ¿Qué diremos ahora de qué? De estos 10 mandamientos expresados en leyes morales, ceremonias y civiles. ¿Cuál era el problema? Que él tenía un concepto errado de sí mismo. Estaba errado. Él no había entendido que porque todos habíamos pecado, todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos arrepentirnos. Cristo es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Pero él no había entendido eso. O se le había olvidado lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tu fuerza. Éxodo 20 versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley estaba clara. Estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, porque este es el mandamiento que Dios exige. O estamos amando más las cosas materiales, nuestro trabajo, lo que por la gracia de Dios hemos recibido, y Jesús tiene que esperar en nuestras vidas. ¿Qué estamos amando más? Jesús le dijo, una cosa te falta. A este joven le faltaba una sola cosa. Yo digo que era el hombre que más cerca estaba del cielo. Una sola cosa. A nosotros puede que nos falten 2 o 3, pero él
le faltaba una sola cosa. Gloria a Dios. A veces hay personas que aman más su propio bienestar, haciendo de ídolo a todo aquello que ocupa el lugar de Dios. A veces una relación es más importante que Dios. No tengo tiempo para hablar con Dios porque tengo que hablar con mi novia. Y es bueno hablar con la novia, pero es bueno hablar con Dios para que Dios te prepare, te capacite, te ayude a ser un hombre o una mujer en un futuro. A veces amamos más las riquezas que a nuestro mismo Dios, el dinero, para decirlo así. A veces un hijo es más importante que Dios. A veces idolatramos nuestros hijos y son más importantes que Dios. A veces el carro es más importante que Dios. Otras cosas materiales, por mencionar algunas, que a veces se nos hace imposible alcanzar bendiciones de parte de Dios porque no queremos quitar o hacer espacio desde nuestro adentro para que Dios deposite todo aquello que nos hace falta para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero nosotros los seres humanos estamos llenos de excusas, siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa o siempre tenemos una justificación cuando se trata de buscarle a Dios. Este joven era la riqueza y si usted se fija, se puso triste. A Jesús no le interesaban las riquezas, si usted se fija, le amó. A Jesús le interesaba trabajar con el corazón de esa vida, como quiere trabajar con el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros entendamos que en nuestra vida Dios es primero, que Dios nos va a ayudar a valorar todo aquello que Él nos permite tener, sea familia, sea trabajo, sean propiedades, sea todo aquello que Dios nos permite disfrutar hoy en día. Tenemos que entender en esta tarde que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe algo, amado? Yo pienso que en esta conversación, cuando Jesús le está hablando de los mandamientos y le toca el tema de la riqueza, eso es como cuando usted le pregunta el nombre a alguien y le dice, no fumo, gracias. Chico, pero si estamos hablando de la riqueza, de los mandamientos, ¿por qué tú me estás hablando de riqueza ahora? No es lo mismo. Es que Jesús sabía que su corazón estaba puesto o inclinado a las riquezas. Lo difícil que es para alguien que habla desmedidamente entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. Se puede amar a las riquezas y a Dios. Las riquezas son el lastre que hunden a los ricos y a los ávaros en las compuertas de la perdición. Ahora, José, ¿qué tú me quieres decir? ¿Que los ricos no pueden entrar al cielo? No, porque Lázaro era rico. Y Lázaro se convirtió. ¿Y qué dijo Lázaro? Le voy a dar 4 veces más ¿a qué? A los que le he robado. Y esta otra mitad, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a guardar para quién? Para los pobres. No impidió a Lázaro aceptar a Cristo y poner a Cristo en primer lugar en su vida. En cambio, este joven se pone triste porque su corazón estaba ¿qué? Aferrado. Saqueo, perdón. Dije Lázaro.
Zaqueo. A su nombre. Pero me entendió. Me entendió, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios por eso, que me entendió. Pero Zaqueo aprovechó la oportunidad cuando Jesús visitó su casa y prefirió que darle a los pobres y prefirió que darle 4 veces más a aquellas personas que él le había robado. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y leyendo aquí también podemos hablar de Moisés, que prefirió que seguir a Dios que quedarse donde, en Egipto. Y así sucesivamente muchas personas prefirieron seguir a Dios, buscar de Dios, aceptar a Cristo y vivir una vida conforme a como Dios lo desea. Pero él se puso triste y se fue. Entonces Pedro, y ya estoy terminando, ese Pedro era impulsivo y cuestionó: Señor, pero ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Que hemos dejado las casas, que hemos dejado nuestras mujeres, que hemos dejado nuestras familias. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que deje a su esposa, a su esposo, a sus casas, recibirán 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. Entonces nos preguntamos: pero es que Pedro no tuvo 100 casas. ¿Verdad? Nos podemos hacer esa pregunta. Pedro no tuvo 100 casas. Pedro no tuvo 100 casas, Pedro tuvo miles de casas. Porque cuando Pedro decidió seguir a Jesús, él tenía muchas casas donde él quedarse. Su familia fue más grande. Podía llegar a comer a cualquier región que él le tocara predicar. La familia de la fe estaba activa. La iglesia estaba activa para suplir la necesidad de todos aquellos que predicaban el evangelio de Jesucristo. Y si nos vamos y hablamos de la iglesia primitiva, por seguir a Cristo, reciben el mejor regalo que todo creyente puede recibir, que es la visitación del Espíritu Santo de Dios. Recibieron el bautismo de Dios, recibieron poder, comenzaron a predicar la palabra y todas las cosas las tenían en común. Entonces yo te pregunto, ¿qué mejor regalo para nosotros que recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que podamos predicarle este evangelio de la gracia a muchas personas que hoy lo están necesitando. Que tú tienes el poder y la autoridad de Dios para hablar de parte de Dios a una vida, y por medio de ese mensaje que esa vida sea transformada. Porque tú puedes decir: Jehová está conmigo, cuán poderoso gigante. Él te ha dado ese regalo. Tú tienes el Espíritu de Dios.
Y esta gente pudo entender que seguir a Jesús tiene un costo, que tal vez no sea nada fácil, pero es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. La mejor decisión que podemos tomar es seguir a Cristo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pedirle a Dios, a pedirle a Dios, a pedirle a Dios. Pero cuando Dios te dice, dame, entrégame, dame tu tiempo. No nos debemos entristecer. Porque cuando usted le entrega algo a Dios, Dios nos va a recompensar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que nos espera. Como mencioné, el evangelio no podemos decir que es algo fácil. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Predicar un evangelio fácil, sin sacrificar nada, absolutamente nada, es simplemente una oferta engañosa. Así que tenemos que entender, mis amados, que no importando lo que tengamos que dejar por ese reto de seguirle, o abrir espacio para seguirle a Él, todo en la vida va a ser mejor. Nada mejor como tener el favor de Dios en nuestras vidas. Puedes ponerte sobre tus pies. Padre, te damos gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia. Gracias por cada visita. Gracias por cada hermano en la fe. Gracias por cada líder, Dios. Te pido, Padre, que nos fortalezcas a todos, que nos ayudes a seguir caminando, a seguir confiando en ti, a depender cada día más de ti. Que en medio de un mundo, Señor, que trata de distraernos, que trata de quitarnos la mirada de ti, podamos salir vencedores, podamos confiar más en ti, podamos entender que tú, Jesús, tienes el control de todas las cosas, que cada una de tus promesas tendrán un cumplimiento en nuestras vidas y en la vida de cada una de nuestras familias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación. Bendice este pueblo, Señor, y nos despedimos en esta hora de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. Y este pueblo sabe decir amén, saludados los unos a los otros.